Bienvenidos a Repensar la Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. ¡Comenzamos! Continuamos con nuestra serie de la conquista. Recuerda que si tienes alguna pregunta o comentario respecto a nuestro programa, puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales, ocupando el hashtag RepensándoResponde, ya sea por Instagram o por Facebook. Espero que sea de su agrado. En el actual San Juan de Ulúa, un punto extremo de la precedente expedición de Grijalva, se encontraron con el umbral del Imperio Mexica, cuya capital era Tenochtitlan. Una muchedumbre de indios actuó al desembarco, al que Cortés quiso dar un carácter espectacular y aterrador. Primero, hizo galopar por la playa a sus caballos, montados por jinetes que gritaban y blandían sus armas. La gente se apartó al ver a aquellos animales desconocidos y luego se dispersó en las selvas cercanas, cuando los cañones dispararon sus bombas. Se acordaban de dichas profecías o presagios que anunciaban a los dioses en forma humana. Aquí una nota al oído. Dichos presagios y profecías eran los siguientes. Una profecía, el regreso de Quetzalcóatl, leyenda que platicamos en nuestro episodio de Horizontes Culturales, que mencionaba que Quetzalcóatl regresaría a reclamar sus territorios. Y los presagios, según cuenta el doctor León Portilla, después de traducir los textos del náhuatl de los informantes de Sahagún, contenidos en el libro 12 del Códice Florentino, los cuales destacan lo siguiente. Número 1. Presagio funesto, un cometa de fuego. 10 años antes de la conquista se observó en el cielo una estrella que se movía con espigas de fuego como si goteara. Un cometa. Segundo presagio funesto. Un rayo cayó en el templo de Xihuecutli. No llovía fuertemente, solo lloviznaba y el trueno rompió sin sonido alguno. Un rayo poderoso. Tercer presagio. El templo de Huitzilopochtli, aún siendo de piedra, comenzó a arder por la noche por sí mismo. Cuando el pueblo se lanzó con agua para sofocar las llamas, éstas ardían con más fuerza. El fuego no se apagaba. Cuarto presagio. El lago de Texcoco ardió. Sus aguas se levantaron al hervir y azotaron las casas, arrasando a muchas de ellas consigo, matando a muchos. Un lago en llamas. Quinto presagio. Por las noches, una mujer lloraba desconsoladamente a las orillas del lago de Texcoco, aterrada por no poder esconder a sus hijos. ¡Ay, hijitos míos, tenemos que irnos lejos! ¡Ay, hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? El llanto nocturno de Zihuacóatl, o con el tiempo la conoceremos con el nombre de la Llorona. Sexto presagio funesto. Se pescó en el lago de Texcoco una ave extraña con un cráneo deformado, que se pensaba era un espejo donde se podían ver las estrellas. Moctezuma vio un mal presagio al mirar por segunda vez y al observar una guerra en el espejo de la guerra. Séptimo presagio. Llovió fuego. Del cielo cayó una estrella de fuego que desprendió colas de humo. La lluvia de fuego. Octavo presagio. A veces se lograban ver a seres deformes de 2 cabezas y cuerpos humanos, criaturas extrañas que al poco tiempo de ser vistas desaparecen. Apariciones de seres deformes. Estos fueron los 8 presagios que rescató el doctor León Portilla y que sin duda, pues toda esta nos marca una cosmogonía o ideas que tenían los mexicas, que todas fueron hilvanando al ver a estos nuevos personajes en sus tierras. Regresamos a la narración. 2 días después del desembarco, el 23 de julio de 1519, el gobernador mexica Tehuitile se presentó a Cortés, que le hizo sentar a su mesa y le dio vino. Malinche, en este momento, actuó como intérprete. Los 2 jefes hablaban de sus respectivos reyes, Carlos I y Moctezuma.
Se mostró evasivo cuando Cortés pretendió la idea de ser recibido por Moctezuma. Hubo un intercambio de regalos. Tehuitle hizo traer una canasta llena de objetos de oro. Ante ello, Cortés rogó a Tehuitle que le trajera más en un casco de uno de sus soldados, atreviéndose a decir, según Francisco López de Gómora, los españoles sufren de una enfermedad del corazón, de la que el oro es el remedio específico. Mientras ocurrían estos actos, un escriba, que ahora conocemos como Tlacuilo, reproducía los sucesos y extrañas cosas que observaba. Así Moctezuma se informaba día tras día del azote que acababa de alcanzar sus estados y que amenazaban con invadirlos. Ante ello, amigos, Cortés se dio cuenta de que había una gran división en la población mexica. Si los nobles y funcionarios sostenían a su rey, gran parte del pueblo lo odiaba. Estaban cansados de los abrumadores tributos, de los trabajos forzosos y, en palabras de los españoles, los continuos sacrificios humanos. Continuando con su ruta, llegaron al actual centro del estado de Veracruz, donde fundaron la Villa Rica de la Vera Cruz, el 22 de abril de 1519. Allí instalaron un ayuntamiento en donde nombraron a Cortés como justicia y capitán general. Con este ardid legal, ya no podría ser acusado por el gobernador Diego Velázquez de traición a la corona. Por ello, se aseguró de enviar al rey una de las primeras 5 cartas de relación donde daba cuenta paso a paso de la conquista y de lo que pone a los pies de su real majestad: oro, regalos, ciudades y vasallos. Después de instalar esa comitiva, siguieron tierra adentro. Tras unas jornadas recibieron una comitiva del emperador de los mexicas, Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin, quienes le entregaron objetos de oro y algunos ropajes. Moctezuma II creía que Cortés podría ser el dios Quetzalcóatl y que venía a reclamar sus territorios. El conquistador presumió a los vasallos de Moctezuma sus grandes y desconocidas armas para provocar miedo a Moctezuma. Además, aprovechó esa visita para preguntarles en dónde había más oro, a lo que los indígenas contestaron: en Tenochtitlan hay mucho más oro del que te acabamos de entregar, lo cual despertó la curiosidad enorme y le dio más motivos para seguir adelante con su exploración. El 16 de agosto de 1519, Cortés emprende el camino hacia Tenochtitlan. La tropa escaló colinas dando la espalda al mar. Una tras otra las poblaciones iban cayendo. Por ejemplo, Tlaquitepec, cuyos 13 templos parecen apoyarse sobre montones de cráneos humanos. En Tlaxcala, donde Cortés había hecho enviar por medio de mensajeros ofertas de paz, no dejó de haber algo de resistencia. Uno de los sucesos más importantes de este periodo fue la matanza de Cholula. Esta fue la primera batalla abierta entre mexicas y españoles. La historia, y sobre todo de este acontecimiento, que es la conquista, tiene varias interpretaciones. En realidad no sabemos cuál es la verdadera, quizá todas al mismo tiempo. En realidad lo que nos ayuda a ver esto es que en la historia siempre hay que escuchar todas las versiones. Por ello, te voy a contar la versión española y la versión de los vencidos. Va la primera, la versión española. Cuenta que los de Cholula planeaban hacerle una emboscada a los españoles para que no llegaran a Tenochtitlan. Cortés se enteró gracias a la Malinche que esta emboscada estaba en plan. Por lo tanto, Cortés decidió primero atacar a los cholultecas. En la versión de los vencidos, se dice que los españoles llegaron a Cholula bastante agresivos y que sin razón aparente atacaron a los habitantes de dicha ciudad. Sea cual sea la verdad o la versión, tenemos que tener en cuenta que el resultado de este acontecimiento o de esta batalla fueron 3,000 indígenas muertos, españoles también heridos y algunos fallecimientos. Por lo tanto, Moctezuma no quiso ponerles más trabas a la ruta hacia México-Tenochtitlan. Es más, se estaba ya preparando para esa entrevista, la primera entrevista que tuvieron Moctezuma y Hernán Cortés, el famoso encuentro de los dos mundos. Aquí una nota al oído. Cortés, al describir la ciudad de Tenochtitlan, menciona lo siguiente: la ciudad era tan grande como Sevilla y Córdoba.
con varias grandes plazas que sirven de mercado. Hay una rodeada por pórticos, donde 60.000 almas compran y venden toda clase de mercancías y que podrán sostener a la ciudad de Salamanca. En los distintos barrios de México se levantan edificios soberbios, templos destinados al culto de los ídolos. Junto a las calles hay casas de gran belleza para alojar a los ministros o religiosos que visten de negro. Continuamos con la narración. Cortés finalmente alimentó su curiosidad de saber cómo era Moctezuma y el emperador, al conocer al que le habían dicho que era Quetzalcóatl. Hernán y su grupo de españoles fueron puestos en el palacio de Axayácatl, en donde quitaron a los ídolos mexicas, sustituyéndoles por los crucifijos e imágenes católicas. Hernán Cortés aprovechó el temor o respeto que le tenía el emperador para manejarlo. Decía cómo castigar, cómo premiar y, por supuesto, cuánto oro se les debía de entregar los españoles. Cortés se entrevistó varias veces con Moctezuma. En sus encuentros intentó hacerle entender que él venía en nombre del rey de España, quien ofrecía ser su vasallo con la garantía de que podía conservar el poder sobre su pueblo. Las pláticas fueron inútiles, ya que algunos mexicas como Cuitláhuac y Cuauhtémoc se oponen a la presencia de los españoles en la ciudad, no solo porque no eran bien recibidos, sino que no querían aliarse con ellos, pues no estaban convencidos de que su presencia fuera benéfica para los mexicas y su imperio. También hay que mencionar que dentro de los mexicas ya existían muchos rumores y evidencias de que estos españoles no eran dioses. Sin embargo, la creencia de Moctezuma pesó un poco más. Quizás también hay que ponerlo en consideración. No solo era la creencia de Moctezuma, quizás también darle el beneficio de la duda a Moctezuma, que era una manera de proteger al pueblo, llevar una conquista o un paso pacífico para no caer en guerra. Sin embargo, la historia fue todo lo contrario. Para el 22 de abril de 1520, llegan noticias de Veracruz. Pánfilo de Narváez, con órdenes de Diego Velázquez, tiene la tarea de arrestar a Cortés y a sus hombres para ser juzgados. Ante tal situación, Cortés decidió partir hacia Veracruz. Dejó a Pedro de Alvarado a cargo de la ciudad de Tenochtitlan para tratar de solucionar aquel problema. Cortés sometió a los hombres de Pánfilo de Narváez, por lo cual no tuvieron otra opción que seguir a Hernán Cortés. Mientras tanto, en Tenochtitlan ocurrió uno de los acontecimientos que aceleró el fenómeno de la conquista militar, y es la llamada la Matanza del Templo Mayor. De este acontecimiento de la Matanza del Templo Mayor, tal cual no tenemos fuentes españolas. Lo que tenemos es lo que le llegaron a contar a Cortés y también a Bernal desde el Castillo, así como tal testigos presenciales que nos hayan dado el testimonio de lo que ocurrió o de las razones del por qué Pedro de Alvarado va a atacar a la ciudad de Tenochtitlan. Podemos hacer conjeturas, pero hechos no tenemos. El punto es que de todas las crónicas que hay sobre este acontecimiento, con más detalle se encuentran las de la versión de los mexicas, todas reunidas por el doctor Miguel León Portilla, en donde en el libro de La visión de los vencidos pues hace una recapitulación de todas las fuentes que hablaron sobre este hecho. Para ello voy a rescatar algunos puntos importantes para que vean la manera de describir esta matanza. Vamos con ello. Pues así las cosas, mientras estaba gozando de la fiesta, ya es el baile, ya es el canto, ya se ensalza un canto con otro, y los cantos son como un estruendo de olas. En ese preciso momento, los españoles toman la determinación de matar a la gente. Luego vienen hacia acá, todos vienen en armas de guerra. Vienen a cerrar las salidas, los pasos, las entradas, la entrada del Águila, el Palacio Menor, la de Texcocac. Y luego que hubieran cerrado en todas ellas, se apostaron y ya nadie pudo salir. Dispuestas así las cosas, inmediatamente entran al patio sagrado para matar a la gente. Van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos de ellos llevan el metal y sus espadas. Inmediatamente, cerca a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales. Dieron un tajo al que estaba ateñando. Le cortaron ambos brazos, luego lo decapitaron. Lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento, todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos con las espadas, los hieren.
Algunos les acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra, dispersos sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza enteramente, hecha trizas quedó su cabeza. Pero a otros les dieron tajos en los hombros, hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos. Aquellos eran en los muslos y estos en las pantorrillas, a los más allá en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por la tierra, y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando sus intestinos y parecían enredarse por los pies en ellos, anhelándose de poner en salvo. No hallaban a dónde dirigirse. Ese es un extracto de lo que viene en la visión de los vencidos. Pensemos un poco que mientras está ocurriendo esto, también pues los capitanes mexicas, como ustedes saben, pues eran guerreros. Evidentemente pues iban a empezar a asaltar en cuanto los españoles comienzan a atacarlos. La reacción de los mexicas fue de esta manera: capitanes mexicas, vengan, que todos armados vengan, sus insignias, sus escudos, dardos, vengan a prisa, corran. Muertos son los capitanes, han muerto nuestros guerreros, han sido aniquilados, capitanes mexicanos. Entonces se oyó el estruendo, se alzaron gritos, el ulular de la gente que se golpeaba los labios. Al momento todos los capitanes al cual se habían sido citados traen sus dardos, sus escudos, entonces la batalla empieza. Dardean, con saetas y con jabalinas, con arpones, y sus caballeros furiosos apresurados a lanzar. Para ello, los españoles se tienden hacia las casas reales. Ahí se acuartelan y ellos también comenzaron a flechar a los mexicanos con sus dardos de hierro y dispararon el cañón y el arcabuz. Inmediatamente echaron gritos a Moctezuma. Como escucharon, pues los españoles, conforme fueron llegando, los guerreros mexicas se fueron replegando a las casas reales donde habían hecho su campamento. De tal manera que empezaron a esconderse o a mitigar de esta manera la fuerza mexica. Estaban como lo que conocemos comúnmente como en la boca del lobo. Los mexicas, los guerreros, empezaron a sitiarlos dentro de estas casas. La escena está bastante descrita aquí en la visión de los vencidos. No me imagino el horror que haya causado todo este movimiento. Sin embargo, pues no deja de ser un hecho histórico. ¿Qué va a pasar después? Bueno, finalmente, cuando se da o reclaman que venga Moctezuma, los mexicas, aquí hay varias versiones. De hecho, pasan horas en lo que están batallando. Para que tengan más o menos un timeline de todo ello, es el 22 de mayo de 1520 ocurre este hecho, en donde comienzan a estar batallando mexicas y españoles por órdenes de Pedro de Alvarado, y para el 23 de mayo de 1520, es decir, al día siguiente, llegan las tropas de Cortés que estaban con Pánfilo de Narváez, regresan a Tenochtitlan y ven todo este desastre. Se da cuenta Cortés que no lo reciben como lo habían recibido antes. Hay un silencio enorme, hay llanto, hay descontento, la gente ya no sale. Los mexicas, los guerreros se agrupan en ciertas zonas. Finalmente, cuando llega Cortés al campamento, pues le comentan todo esto. El mensaje de Moctezuma hacia la gente, que fue propuesto por Cortés, según él, intentó calmar a los mexicas. Y en ello, pues, tanto Bernaldez del Castillo como en la visión de los vencidos, nos rescatan ciertas cosas parecidas. Bernaldez del Castillo menciona que Moctezuma les habla con mucho amor. No estoy tan seguro quizás de eso. En la visión de los vencidos, Moctezuma intenta hablar con ellos. Según esto dice: mexicanos, tenochcas, tlatelolcas, habla nuestro rey, el señor Moctezuma, y os manda a decir que oigan los mexicanos. No somos competentes para igualarnos, que nos luchen los mexicanos, que se deje en paz el escudo y la flecha. Los que sufren son los viejos, las viejas, dignas de lástima, y el pueblo de clase humilde, y los que tienen discreción aún, los que apenas intentan ponerse en pie, los que andan a gata, los que están en cuna y en su camita de palo, los que aún nada se dan cuenta. Por esta razón, dice nuestro rey, pues no somos competentes para hacerle frente, que se deje de luchar. A él lo han cargado de hierros, le han puesto grillos a los pies,
Se enojaron en extremo los mexicanos, rabiosos, se llenaron de cólera y eligieron a Moctezuma. ¿Qué es lo que dice ese ruin de Moctezuma? Ya no somos sus vasallos. Luego se alzó un estruendo de guerra. Fue creciendo rápidamente el clamor guerrero y también inmediatamente cayeron flechas en la azotea. Al momento los españoles cubrieron con sus escudos a Moctezuma y la razón de haberse irritado tanto los mexicanos fue que hubieran matado a los guerreros. Y como ven en la visión de los vencidos, pues están mencionando que ya no querían a Moctezuma. Entonces quizás aquí hay dos versiones de cuál fue o cómo murió Moctezuma. En la visión de los vencidos mencionan que una vez que empezaron a estar en contra de Moctezuma, en este llamado hacia el pueblo, y que empezaron a aventar piedras, lanzas, gritos en contra de Moctezuma, los españoles lo escondieron. Y según Fernando de Alba Xochitl, que aparece aquí en el libro de La visión de los vencidos, menciona que los españoles con una daga apuñalaron a Moctezuma. Pues según esto ya no le servía para su propósito de la conquista. Sin embargo, con Bernal desde el Castillo no se menciona esto. Según lo que menciona Bernal es que de las pedradas que aventaron los mexicas, una de ellas golpeó al emperador y fue herido gravemente, y que de ahí pues ya no pudo salvarse. El punto, el hecho, es que pues murió Moctezuma y Cortés ya tenía que tomar decisiones. O se quedaba ahí y esperaba la muerte, porque como mencioné cuando empezamos a comentar la matanza del Templo Mayor, era estar en la cueva del lobo. Entonces Cortés tomó decisiones, y una de sus decisiones fue, primero, pues intentar hacer las paces, según Cortés, con los mexicas al entregarles el cuerpo de Moctezuma y pactar quizás alguna paz o un cese a la guerra. Sin embargo, los mexicas ya no iban a dar marcha atrás. Recuerden que son un pueblo guerrero, entonces decirle paz a un pueblo guerrero es como pedirle agua al desierto. Entonces, no hay como tal una respuesta de los mexicas y por tanto reciben el cuerpo de Moctezuma, pero Cortés sabe que ya tiene horas contadas en Tenochtitlan, de tal manera que pide a sus soldados que se preparen porque van a huir en la noche. Y así es. Y aquí hay que relatar varias cosas. Una de ellas, los soldados no hacen caso. De hecho, cuando les pide Cortés que tienen que irse con lo más ligero posible, que dejen todas las cosas, que posiblemente después regresen, pues no lo hacen. Obviamente algunos de los españoles empezaron a decir, ¿y si no regresamos? Y todo lo que he tenido con el oro, nada. Entonces se llevan todo el oro que habían recolectado durante esta travesía, de manera tal que en el momento en que salen van muy pesados, tanto hombres como caballos. Entonces esto va a dificultar mucho su salida. ¿Su salida cómo fue? Bueno, en un principio iban a salir en la noche, el sigilo de la noche en Tenochtitlan, la tensa calma que se respiraba en ese momento, pues a Cortés le pareció muy importante salir. No solo eso, empezó a llover a cántaros, así como llueve en Ciudad de México, ahí por esos meses. Dentro de la lluvia, dijo Cortés, hay que aprovechar para, con el ruido, poder salir con la lluvia. Sin embargo, cuenta en la visión de los vencidos, y también en eso concuerda Bernal desde el Castillo, que son descubiertos, y esto me parece magnífico, son descubiertos por una mujer que sacaba agua del canal, y de momento me imagino el grito: ¡Mexicas, se van los españoles! ¡Se están escapando! ¡Agárrenlos! Todos estos gritos que empezó a soltar la señora, tal cual, hizo que los guerreros mexicas acudieran a la calzada México-Tacuba. Los españoles empezaran a correr. Aquí hay como un total desastre militar. Tanto españoles ahogados en el lago por las pesadas piezas de oro, por la armadura, la lluvia, el fango,
todo esto va a recaer en los españoles. Finalmente, de los que llega a escapar Cortés hasta lo que es ahora Tacuba, y ahí hay dos versiones. La primera es que quizás hay el llamado Árbol de la Noche Triste en Popotla, en el metro Popotla y en la Ciudad de México, que ahí se dice que lloró Cortés. Y otra versión menciona que quizás haya ido un poquito más lejos, allá por la zona de Naucalpan, aprovechando los cerros y escondiéndose en los ahuehuetes que había por ahí. Pero finalmente, sea el lugar que sea, dice Cortés que ese día lloró mucho por sus hombres y, ¿por qué no?, por la ciudad que había perdido. Recomendaciones para acompañar o quizás saber un poquito más de la conquista de México. Te recomiendo pues algunos documentales. Hay uno que es de Hernán Cortés, tal cual, de TV UNAM, que lo puedes encontrar en YouTube. También uno de La Malinche, que también va por ese sitio de TV UNAM. Bueno, también hay varias series españolas. Una que la más reciente es la de Carlos V. En ella se platica un poquito a Cortés, se ve esa relación que hay cuando Carlos asume el trono y cuando Cortés está enviando sus cartas. Entonces ahí para que también vean esa serie española. Y por supuesto, una última recomendación es la serie de Hernán Cortés, que puedes encontrarla en Amazon Prime y que en esta serie es recomendable que si no eres muy fan de la historia, escuches primero el podcast y después veas la serie. ¿Por qué? Porque la serie da de antemano que tú conoces la historia como tal y arranca en ciertas partes en donde dices, a ver, quiénes son estos personajes. Entonces yo sí te recomiendo que le des a lo mejor una escuchada al podcast, bien en esta primera parte, segunda parte, y ya después pases a la serie para que tengas ahí un hilo conductor en la narración. O bien, que te leas algunos pasajes tal cual de Bernal Díaz o algún libro de historia de México que tengas ahí perdido en tu baúl de la primaria o secundaria, para que veas más o menos el contexto. Esas son las recomendaciones que te doy. Fraseroterapia, un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Netzahualcóyotl. El guerrero más poderoso es aquel que logra vencerse a sí mismo. Aprovechando que estamos hablando de mexicas y españoles, de conquistadores y guerreros, esta frase me gustó para pensar en que somos nosotros quienes nos ponemos las trabas para lograr algo, para hacer un cambio. Entonces intenta vencer ese miedo y seguro obtendrás grandes beneficios. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Hasta aquí nuestro episodio. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué te ha agradado del programa. Lo puedes hacer en Facebook o Instagram de Repensar la Historia. Y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.